Primera de Tesalonicenses, capítulo 3, versos 1 al 5, dice así la palabra de Dios. Por lo cual, no pudiendo soportarlo más, acordamos quedarnos solos en Atenas y enviamos a Timoteo, nuestro hermano, servidor de Dios y colaborador nuestro en el Evangelio de Cristo, para confirmaros y exhortaros respecto a vuestra fe, a fin de que nadie se inquiete por estas tribulaciones, porque vosotros mismos sabéis que para esto estamos puestos, porque también estando con vosotros os predecíamos que íbamos a pasar tribulaciones, como ha acontecido y sabéis. Por lo cual también yo, no pudiendo soportar más, envié para informarme de vuestra fe, no sea que hubiese tentado el tentador y que nuestro trabajo resultase en vano. Inclinamos nuestros rostros y oramos al Señor. Dios mío, gracias quiero darte. Gracias, Señor amado, por esta mañana nuevamente permitirnos abrir tu palabra y ver tu voluntad expresada y dispuesta para nosotros. Muchas gracias porque podemos conocerte por medio de tu palabra, porque nos muestras tu corazón, nos muestras tu carácter, nos muestras la estatura del varón perfecto que es nuestro Señor Jesucristo. Y también nos revelas aquello que tú esperas que nosotros lleguemos en algún momento, mediante la obra de santificación que tu Espíritu Santo está realizando en nuestras vidas. Muchas gracias, Padre, muchas gracias te damos por permitirnos esta mañana nuevamente abrir tu palabra y ver lo que tú tienes para nosotros. Te ruego humildemente sea dirigiendo mi vida, dame sabiduría, claridad para poder exponer, para poder predicar lo que tu palabra dice, Señor. Quita todo aquello que no proviene de ti, de tu palabra, y permítenos, Señor, recibirla con un oído atento y con un corazón dispuesto. Señor, sabiendo que nada sacamos o no basta solo con oír tu palabra, sino también que podamos, en medida que tu Espíritu Santo lo permita siempre y nosotros dispongamos nuestro corazón, ir obedeciendo lo que tu palabra nos manda. Ayúdanos a no ser oidores olvidadizos, sino verdaderamente ser hacedores de tu palabra. Gracias, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. En el año 1950 se llevó a cabo una guerra civil en el país de Corea, este país asiático que se encuentra ahí. Se dice que los muertos que provocó esta guerra civil en Corea fueron casi los mismos de aquellos que fallecieron en la Segunda Guerra Mundial. Es algo tremendo, y solamente hablando del pueblo de Corea. Pero lo que pasó a partir del año 1953 fue peor aún, incluso, que la mismísima guerra. Ocurrió que pasó esta separación que nosotros conocemos el día de hoy como Corea del Norte y Corea del Sur, quedando Corea del Norte bajo el régimen comunista y Corea del Sur bajo un régimen democrático. Pero lo peor de todo esto, más allá de los regímenes políticos por los cuales se gobierna hasta el día de hoy esos países, fue lo que ocurrió con familias que eran parte de esta nación antes de que fuera dividida. La historia dice que millones de madres fueron separadas de sus hijos, mujeres de sus esposos, producto que unos quedaron confinados en la zona norte y otros en la zona sur. Fue prohibido por muchos años, por más incluso de 60, vamos a cumplir 70 años ya, ahora prácticamente en un par de años más, de lo que ocurrió esta situación, pero muchas familias fueron divididas y hubo un sentido de separación tremendo. La muerte es algo que de alguna manera a uno le permite estar en paz. El saber que una persona querida ha fallecido, por lo menos uno sabe lo que pasó con él. Pero cuando hay una separación de ese tipo, sin la posibilidad de saber qué sucede o qué pasó con el otro, realmente eso deja en un sentido de incertidumbre a la persona. Ese mismo sentido de desapego, de desarraigo que sintieron estos hombres y mujeres en Corea del Norte, es lo que sentía de alguna manera el apóstol Pablo. Recordemos un poco el contexto en el cual se da esta epístola, la primera epístola de Pablo a los tesalonicenses.
En Hechos capítulo 17 sale relatado en la Escritura cómo fue que Pablo, Silas y Timoteo llegaron a la ciudad de Tesalónica luego de haber salido de la ciudad de Filipos. Ellos llegan a esta ciudad, a la ciudad de Tesalónica, y había muchos judíos que sabían del cristianismo y deseaban con todo su corazón arrasar con lo que fuera cristianismo. Entonces, cuando vieron que se había formado una pequeña iglesia en la ciudad de Tesalónica, ellos comenzaron a ejercer presión, a acusarlo, a perseguir a los hermanos de Tesalónica. Fue por esa razón que Pablo y sus colaboradores no tuvieron otra opción que salir huyendo de la ciudad de Tesalónica. Estuvieron muy poco tiempo ahí. Por eso Pablo fue desarraigado. Por eso comienza este pasaje diciendo: por lo cual, no pudiendo soportarlo más, acordamos quedarnos solos en Atenas. Él tenía un sentido de desapego tremendo. La expresión para referirse aquí como quedarnos solos es la expresión que se emplea en el idioma griego para referirse a un padre que precisamente es separado de sus hijos. Por eso hacía la mención a lo ocurrido en las Coreas. Ese era el sentimiento de Pablo. Pablo deseaba con todo su corazón estar con los hermanos en Tesalónica, pero lamentablemente la situación y la persecución había producido que él, junto con sus colaboradores Timoteo y Silvano, tuvieran que salir huyendo. Posteriormente a eso, Pablo llega, el relato en Hechos capítulo 17 nos lleva a que Pablo, luego de huir de acá, llegar a Berea y después de eso seguir avanzando, llega a la ciudad de Atenas, y eso aparece en Hechos capítulo 17, verso 14. Posteriormente, cuando él estaba ahí, llegó solo a Atenas, pero posteriormente llega Silvano y Timoteo nuevamente, pero él les encomienda a estos hermanos, Silvano y Timoteo, a que vuelvan a Macedonia. Y a Timoteo en particular le pide que vuelva donde los tesalonicenses, con un propósito bien claro. Y eso aparece descrito en Hechos capítulo 18, versículo 5. Lo interesante de esto es que Pablo estaba, por así decirlo, interesadísimo en lo que estaba pasando en la vida de los tesalonicenses. Él conocía de la persecución y de la tribulación y del sufrimiento que ellos habían comenzado a vivir, siendo una iglesia pequeña, siendo una iglesia nueva en la fe. La verdad, probablemente no tenían muchos meses desde que se habían convertido al Evangelio. Por tanto, eran verdaderos bebés espirituales. Y la consideración que Pablo tenía, el deseo de Pablo, era no dejarlos de ninguna manera. Sin embargo, la situación le obligó a ser desarraigado de los tesalonicenses, pero siempre en su corazón, como buen pastor, estuvo preocupado de ellos. Y es por eso que al ver y conocer la situación difícil que ellos estaban pasando, esa situación de sufrimiento, es que Pablo decide enviar a Timoteo a los tesalonicenses con un propósito. Ahora bien, la idea de que Pablo hubiese enviado a Timoteo es algo que nos debe a nosotros llamar la atención de igual forma. Ya era un desapego o un dolor en el corazón del apóstol saber que estaba lejos de los tesalonicenses. Pero Pablo era un hombre que también era muy dependiente de sus colaboradores. Pablo necesitaba a Silvano, él no se creía autosuficiente. Él necesitaba a Silvano, él necesitaba a Timoteo. Pero Timoteo en particular era un joven a esta altura, un joven impetuoso, un joven fiel. Incluso el mismo pasaje lo describe como un hermano de él, ubicándolo a un lado de él, ni siquiera como alguien inferior a su persona en el llamado, sino más bien como a alguien a la par. Y él dice: les enviaré a Timoteo. Y le llama que este Timoteo era un hombre que era un hermano, un servidor de Dios y colaborador nuestro en el Evangelio. En algunos textos más antiguos dice incluso que este era un colaborador de Dios, ni siquiera un colaborador de Pablo, sino más bien que Timoteo ejercía una labor tan importante como ser un colaborador de la obra de Dios. Recordemos que la misión que tienen los cristianos de proclamar el Evangelio, de pastorear a la gente, de llamar a la gente al arrepentimiento, es un llamado que es para todos. Es una misión que es la misión de Dios, que Dios ha permitido que todos nosotros, sus hijos, podamos proceder también con esa misión. Es la misión de Dios, pero cada uno de ustedes, cada uno de nosotros,
Somos encomendados a compartir y llevar a cabo esa misión. De esa manera, Pablo consideraba a Timoteo como un colaborador de Dios, no tan solo de él, sino un colaborador de Dios en la obra del ministerio. Ahora bien, ese deseo de Pablo de enviar a Timoteo ya implicaba en Pablo otro dolor, tener que desprenderse de este hombre útil. Él se iba a desprender de Timoteo, pero su pasión, su deseo de pastorear a estos hermanos era más grande que su propia satisfacción. Él se sacrificó en pro de bendecir y ayudar la fe de los hermanos en Tesalónica. Y es así que se desarraiga de Timoteo y lo envía a esta ciudad, a la ciudad de Tesalónica, con un propósito bien claro, bien firme. Hermanos, lo que vamos a estar hablando el día de hoy es algo importante, es algo que todo cristiano tiene que saber, tiene que conocer. Y esto hace relación a la experiencia del cristiano frente al sufrimiento. Pablo sufrió por el hecho de ser separado de los tesalonicenses. Pablo sufrió a la hora de separarse de Timoteo. Pero habían hermanos menores en la fe, recién convertidos, que estaban sufriendo también y que necesitaban apoyo. Y es por eso que hoy vamos a estar hablando de esto tan importante que es para nosotros los creyentes, hermanos, que es saber la proporcionalidad que tiene el crecimiento espiritual que hablábamos delante en el estudio, junto con el crecimiento a la hora de padecer sufrimiento. Sufrimiento es algo que a nosotros no nos gusta. El sufrimiento es algo que tratamos por sobre todo de rehusar. Pero debemos saber, hermanos míos, que los sufrimientos, tanto para aquel que cree en Cristo como para aquel que no cree en Cristo, son inevitables. Son inevitables. Todos vamos a sufrir en la vida. Todos vamos a sufrir. El punto es que aquel que ha confiado en Cristo, ese sufrimiento tiene un propósito distinto que aquel que no ha confiado en Cristo Jesús. Pero todos debemos saber que vamos a sufrir. Y el mismo apóstol Pablo lo dice en los versículos 3 y 4 acá. Y voy a leer una versión que se llama la Nueva Traducción Viviente, que dice esto referente a enviarle a Timoteo. Es el mismo pasaje, pero en otra versión. Dice lo siguiente: y los ayudará a no ser perturbados por las dificultades que atravesaban. Pero ustedes saben que estamos destinados a pasar por tales dificultades. Aún cuando estábamos con ustedes, les advertimos de las dificultades, que las dificultades pronto llegarían, y así sucedió, como bien saben. El poco tiempo que Pablo estuvo en Tesalónica, no tan solo él lo invirtió a la hora de discipular a los hermanos, de prepararlos, de fortalecerlos y de animarles los primeros pasos de la fe, sino que también lo que hizo fue prepararles para lo que les iba a venir. Y hay mucha gente cristiana, muchas personas que se consideran cristianas, que van mucho más avanzados que los primeros pasos en la fe y todavía no saben que tienen que pasar sufrimiento. Por eso es tan irrisorio ver el mensaje que lamentablemente se predica en varios púlpitos, sobre que tú tienes que ser el mejor, tú tienes que ser excelente, te tiene que ir todo bien. Hermano, eso es una mentira a la hora de ver la Escritura. La Biblia está marcada por un tema, que es el sufrimiento. Mi hermano hacía alusión en el devocional del sufrimiento del Señor Jesucristo. El mundo sufre. Sufrimiento es algo que no podemos hacerle el quite. Incluso, fíjese en esto, es tan poco el anhelo, el deseo que la gente tiene de sufrir, que hasta los mismos mártires islámicos buscan maneras de morir rápidas para no sufrir. Los musulmanes fanáticos no se cortan las venas y se desangran. No, explotan porque no quieren sufrir. Los pilotos japoneses de la Segunda Guerra Mundial, los famosos kamikazes, hacían lo mismo, en picada, pero morían inmediatamente. ¿Por qué? Por miedo al sufrimiento.
Quizá a la muerte no le tenían miedo, entre comillas, pero sí al sufrimiento porque nadie quiere sufrir. Pero hermanos, nosotros si estamos en Cristo, debemos saber que vamos a sufrir. Sí o sí. Sí o sí vamos a sufrir. Quizás muchos de los que están acá esta mañana les ha tocado sufrir cosas desagradables. O quizá algunos están sufriendo en estos momentos. El sufrimiento, hermano mío, es parte de la vida de fe. Y Dios no nos salvó del pecado para sacarnos del sufrimiento. El sufrimiento es necesario. El sufrimiento parte desde el comienzo de los anales de la historia. Si no, recuerde bien usted qué fue lo que ocurrió cuando Dios castiga a Adán y a Eva por haber pecado y haber faltado a ese mandamiento directo y expreso que Él le dio de no comer del fruto del árbol del conocimiento del bien y del mal. ¿Qué fue lo que le dijo al varón? Cuando estés trabajando van a crecer espinas y van a crecer cardos. ¿Usted ha tocado una espina? ¿Le duele o no le duele? Dolor, sufrimiento. Eso es lo que pasó. Cuando Adán pecó, el sufrimiento entró al ser humano. Antes de la caída, Adán vivía en total gozo, en plenitud, sin ningún sufrimiento. Pero apenas desobedece a Dios, la primera repercusión de su pecado, ¿qué fue? El dolor y el sufrimiento. Por eso el mundo sufre. Por eso la pregunta que más las personas tienen cuando uno va a hablarles del Evangelio, o más bien a presentarles de Dios, siempre tienen esta situación sobre el dolor. Dicen, oye, pero si Dios existe, ¿por qué hay tanto sufrimiento en el mundo? Y esa es la típica pregunta que muchas personas tienen. ¿Por qué? ¿Por qué? Si Dios existe, ¿por qué la gente sufre? La respuesta es sencilla, porque está el pecado arraigado en el corazón del hombre. Y la consecuencia más evidente del pecado es el sufrimiento. Desde que Adán pecó, el sufrimiento es parte y está ligado a la vida de cada ser humano que pisa esta tierra. ¿Recuerda usted cuál fue la condena que Dios le dio a Eva por haber fallado? Aumentaré el dolor de tus preñeces. Dolor, sufrimiento. Desde que el hombre pecó, lo que le queda al ser humano es pasar por sufrimiento. Eso lo tenemos que tener claro. Pero muchas veces nosotros siendo cristianos no reconocemos eso. O no sabemos que tenemos que sufrir y experimentar sufrimiento. Hermanos, es necesario que sepamos eso. Vamos a pasar aflicción. Puede que estemos pasando aflicción en este momento. Pero si no, prepárate porque ya viene. Es parte de la vida. Y el cristiano no está exento de eso. Tenemos que sufrir. Nos va a tocar sufrir. Y es ahí donde a algunos lamentablemente se les prometió algo. Incluso antiguamente, cuando recién estaba en la fe, también cometí muchos errores a la hora de predicar el Evangelio a personas en la calle, personas, amigos, etc. Muchas veces yo les decía, mira, tienes problemas, ven a Cristo y tus problemas van a ser solucionados. Cuando en verdad eso es una mentira, eso no es así. Y yo me equivoqué también en eso. El ir a Cristo no es garantía de que tus problemas van a pasar. La garantía es que tú vas a pasar por sobre esos problemas. Esa es la garantía. No que no vas a sufrir, porque vas a sufrir. Muchos dicen, pero si la Biblia dice en Isaías 53 que Cristo cargó nuestro dolor, cargó nuestra enfermedad, entonces ¿por qué tengo que estar enfermo? ¿Por qué tengo que sufrir? Cristo cargó la culpa de tu pecado. Pero las evidencias y las consecuencias del pecado debemos soportarlas igual. Pese a cualquier situación, pese a cualquier cosa. Los cristianos, de la misma manera que las demás personas, deben sufrir. Debemos sufrir. La diferencia sustancial es que el pecado para un creyente tiene un beneficio distinto que el que tiene para una persona que no ha creído. Los sufrimientos para un incrédulo simplemente es el fruto del pecado. ¿Por qué sufren las personas? Porque hay pecado en su vida.
La paga del pecado es la muerte, pero a la vez el sufrimiento. Por eso la gente sufre. Pero cuando tú estás en Cristo, Dios usa el dolor, Dios usa el sufrimiento, Dios usa las tribulaciones. Porque en verdad este pasaje, en el contexto en el cual está hablando, se está refiriendo también en parte a las tribulaciones que ellos empezaron a vivir, estos hermanos recién convertidos, por creer en Cristo. Empezaron a ser atribulados, a ser perseguidos, pero también empezaron a sufrir en otras partes, en otras áreas de su vida. Por eso estamos hablando de un término genérico más grande, que es el tema del sufrimiento. Para un inconverso, el sufrimiento es parte de su vida y de la condena. Pero para un cristiano, el sufrimiento es parte del proceso de Dios para su vida. Dios te va a formar, Dios te va a cambiar, Dios te va a hacer crecer por medio del sufrimiento. Si no sufres, no hay avance. Hay una frase en inglés que dice, no pain, no gain. O sea, si no duele, no ganas nada. Y es así. Si no sufres en esta vida, no va a haber crecimiento en ti. Si no sufres, ¿cómo Dios va a aplastar el orgullo de tu corazón? ¿Cómo? El sufrimiento es la manera que Dios ha determinado para que nosotros crezcamos. R.C. Sproul dijo lo siguiente: Dios permite el sufrimiento como parte de su juicio, pero también lo usa para nuestra redención, para moldear nuestro carácter. Hermanos, ese es el propósito. Dios moldea nuestro carácter por medio del sufrimiento. Ahora, Gilberto mencionaba de una manera ya incluso clínica los padecimientos que el Señor Jesucristo sufrió desde el Gólgota, su padecimiento en el pretorio y posteriormente en la crucifixión. Pero uno podría preguntar por qué Jesucristo padeció. Él se identificó en todo con nosotros. Y el sufrimiento es el sello distintivo, el cual nos dice a nosotros que Él se identificó con nosotros. Jesucristo sufrió porque el ser humano sufre. Y el sufrimiento es la consecuencia del pecado. Pero cuando tú estás en Cristo, no necesariamente sufres por causa de tu pecado, porque tu pecado ya fue perdonado. Ahora tu sufrimiento está enmarcado en la soberana voluntad de Dios. Y Él quiere y Él permite hacerte sufrir, hacerte pasar por aflicción para ayudarte a crecer. Por eso es necesario el sufrimiento. Por eso se dice incluso del mismo Señor Jesucristo, en Isaías capítulo 53, versículo 3, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto. Jesucristo es el varón de dolores, el que más sufrió, al que más le dolió, un experimentado en quebranto. Ese es nuestro Señor Jesucristo. Si Jesucristo pasó por aflicciones, tú también, aún siendo cristiano, tienes que pasar por aflicciones. Un autor dijo lo siguiente: Dios tuvo un solo hijo sin pecado, pero nunca uno sin aflicciones. Tarde o temprano, de una forma u otra, pasaremos por pruebas duras y pesadas. Hay uno sin pecado, un solo hijo de Dios no tuvo pecado, y es Cristo Jesús. Pero ninguno de sus hijos, incluso el mismo Señor Jesucristo, no pasó aflicción. Hermanos, vamos a pasar por aflicciones. Eso tenemos que tenerlo clarísimo. Y si el Señor experimentó el sufrimiento, nosotros también nos va a tocar. Y puede que te esté pasando, puede que te esté tocando. Ten ánimo, ten ánimo. Y vamos a ir para allá también. Ahora, claramente la diferencia sustancial entre el dolor de una persona que no tiene a Cristo con un cristiano es distinto. El sufrimiento de un inconverso es sin esperanza, mientras que el sufrimiento de una persona que cree en el Señor le da esperanza. A.W. Pink dijo esto, hermanos. Fue un pastor metodista, pastor itinerante, perdón. Dijo lo siguiente: ¿Cuánto perdemos por olvidar esto? ¿Qué consuelo es para el corazón zarandeado por los problemas saber que no importa
de qué forma se presenta la prueba. No importa cuál sea el ejecutor que indaga, es Dios quien está probando a sus hijos. El sufrimiento de un cristiano es distinto al sufrimiento de un inconverso. El sufrimiento de un inconverso, lo vuelvo a repetir, es producto de su pecado. El sufrimiento de un creyente está de la mano de Dios. Dios está probando tu corazón, Dios te está limando, Dios te está transformando, y para eso es necesario y Dios permite el sufrimiento. ¿Por qué? Porque el sufrimiento es la antesala a la gloria de Dios. Para poder vivir en paz, en gozo, en tranquilidad en la vida venidera, tú tienes que sufrir esta. Es por eso que te toca sufrir. Es por eso quizás que estás sufriendo en este momento. En Hechos capítulo 14, versículo 22, cuando los hermanos visitaron a las iglesias, dijeron lo siguiente, dice lo siguiente la Escritura. Allí visitaron a los que habían creído en Jesús y les recomendaron que siguieran confiando en Él. También les dijeron, debemos sufrir mucho antes de entrar en el reino de Dios. Es parte de la vida cristiana, hermanos. Vamos a sufrir, nos va a tocar. Tarde o temprano nos va a tocar el sufrimiento. Pablo a los romanos, en Romanos capítulo 8, verso 17, dice, y si somos hijos, somos herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, pues si ahora sufrimos con Él, también tendremos parte con Él en su gloria. Así como sufrimos en esta tierra, de la misma manera vamos a ser liberados de ese sufrimiento en la vida venidera, cuando estemos con el Señor. Por eso nunca olvidemos que el sufrimiento es inevitable. Nos va a tocar, hermanos. Te está tocando y te puede volver a tocar. Pero entiende el proceso que Dios quiere hacer contigo en esta etapa de sufrimiento. En el Proverbio 17, versículo 3, dice lo siguiente: en el crisol se prueba la plata y en el horno se prueba el oro, pero al corazón lo prueba el Señor. Fíjense en los paralelos que está haciendo. El crisol. ¿Qué se le viene a la mente con el crisol? Algo ardiente. Fuego. El horno, más claro todavía. Ese mismo paralelo está hablando de la prueba que Dios permite que nosotros pasemos. Dios permite que pasemos sufrimientos porque nos quiere pulir. Así como para sacar lo mejor y más puro de la plata y lo más puro del oro, Dios permite el sufrimiento para que tu fe sea fortalecida, para que tu carácter sea perfeccionado conforme al modelo del Señor. Por eso, cuando venga el sufrimiento o estemos pasando por él, estemos tranquilos, porque no es que hayas pecado necesariamente, es porque Dios está probando tu corazón, está transformando tu corazón y te está moldeando por medio del sufrimiento. Así que ten ánimo. Lo segundo que vemos acá en este pasaje es la preocupación que el apóstol tenía sobre la fe de estos hermanos tesalonicenses. Tanto en el versículo 2 como en el versículo 5, él habla de que quería probar y ver la fe que los hermanos tenían pese a esta situación. Él estaba preocupado por la fe de ellos. Estaban pasando sufrimiento, estaban pasando persecuciones, estaban pasando aflicciones, estaban pasando por privaciones. Y Pablo estaba preocupado por la fe, que no decayera. Porque si algo produce la prueba, si algo produce el sufrimiento, precisamente es esa inestabilidad en la fe de las personas. Y aquí la fe no se está refiriendo a que alguien pueda perder la fe por estar pasando por situaciones difíciles. Nosotros sabemos que aquel que ha creído en Cristo de verdad no puede perder la fe. Pero sí, al parecer, esta expresión está haciendo alusión a la fe desde la perspectiva del Antiguo Testamento, donde la fe hace relación a la fidelidad. Entonces,
lo que estaba pasando aquí, lo que quería Pablo cerciorarse, era que ellos siguieran siendo fieles al Señor pese al sufrimiento. Y eso es lo que todos nosotros nos podría pasar en una situación determinada. Podemos estar pasando por aflicción, podemos estar pasando por una necesidad. Pero es ahí donde nuestra fe queda firme, se pone más firme o bien tambalea y tropieza. Dios permite el sufrimiento para que nuestra fe sea fortalecida. Hermanos, la prueba, el sufrimiento, produce una fortaleza en nuestra fe, en nuestra confianza a Dios, en nuestra fidelidad para con Dios. El apóstol Pedro lo dijo de la siguiente forma en 1 de Pedro, capítulo 1, verso 7. Dice lo siguiente: para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Cuando viene el sufrimiento, es nuestra fe la que debe fortalecerse. Porque lo que hace la prueba, el sufrimiento, el dolor, la tribulación, es precisamente eso. Si es que la pasamos, fortalece nuestra fe. Hermanos, estamos llamados a eso. Estamos llamados a confiar en el Señor, no importando la situación que estemos pasando. Mucho se habla de este famoso predicador Charles Spurgeon. Él era considerado por muchos como el príncipe de los predicadores. Pero muy poco se sabe o se comenta que en los últimos años de ministerio estuvo postrado en cama sin poder ir a atender a su amada iglesia. Y él sufría y enviaba casi periódicamente, casi semana a semana, cartas a su iglesia para que las leyeran, para que ellos estuviesen esperanzados y supieran la situación que estaba pasando su pastor. Él estaba postrado en cama, deseaba con todo su anhelo, con todo su corazón, deseaba pararse e ir a pastorear a sus hermanos. Pero no podía, Dios lo tenía ahí postrado. Y él dice lo siguiente: cuando el Señor está usando a un hombre para su gloria, es muy singular que le hiera súbitamente y suspenda su utilidad. Este hombre, pese a su aflicción, pese a su situación de no poder hacer lo que él más amaba, que era cuidar a sus hermanos, él sabía que Dios lo estaba haciendo pasar por esa etapa, por ese periodo difícil, que él no quería, por cierto, pero que Dios estaba utilizando para cambiar su corazón, para transformarlo, para moldearlo, para dejarlo más conforme a la imagen del Señor Jesucristo. Cuando somos y cuando pasamos por aflicción, nuestra fidelidad para con Dios se fortalece o tambalea. Confiemos en el Señor, abracémoslo y entendamos que la prueba es necesaria. Pero nuestra actitud debe ser ante esa prueba, ante esa situación, la de un siervo que única y exclusivamente hace y sigue lo que su Señor le manda. Si Dios ha dispuesto en su soberanía que estés pasando por aflicción, dale gracias al Señor en medio de esa prueba. Humíllate ante Él, depende de Él. Nuestro gran problema, hermanos, es que nos creemos autosuficientes. Es que pensamos que todo lo podemos hacer por nuestros propios méritos. Es curioso, pero es común que cuando a alguien le empieza a ir bien, como que empieza a orar menos. Como que ya no depende tanto del Señor. Pero cuando uno está mal, cuando uno está desesperanzado, cuando uno está sufriendo, cuando hay una enfermedad física, ¡ay, Señor, ayúdame! Hermanos, la prueba es para fortalecer nuestra fe, pero no esperemos llegar a ese momento, a esa situación, y que ese sufrimiento que venga nos pille desprevenidos. Que ese sentido de dependencia de Dios esté siempre, estemos o no sufriendo. El sufrimiento va a venir. Tienes que estar firme de la mano del Señor. Confía en Él. Cuando hayas superado esa prueba,
Cuando hayas pasado eso, vendrá la corona de justicia a ti. Lo tercero que vemos aquí en este pasaje es el propósito con el cual Pablo envía a Timoteo. Él dice que los está enviando con un propósito bien marcado. En el versículo 2 dice: y enviamos a Timoteo, nuestro hermano, servidor de Dios y colaborador nuestro en el Evangelio de Cristo, para confirmaros y exhortaros respecto a vuestra fe. El deseo de Pablo era que Timoteo confirmara y exhortara a los hermanos, porque eso es lo que se requiere cuando estamos pasando por dificultad, cuando estamos pasando por aflicción. Eso es lo que se requiere. Alguien que esté ahí. ¿Y sabes quién está ahí siempre? Es Dios. Dios manda la prueba, Dios permite el sufrimiento para que tu fe no decaiga, para que confíes en Él. Pero es el mismo Dios quien te consuela. Es el mismo Dios que te fortalece en esa situación tan difícil. Y es ahí donde tienes que confiar en Dios. Pablo envía a Timoteo para que cumpla con esa labor. Timoteo va para consolar, va para afirmar, va para sostener, va no para retarlos, sino para darles ánimo en esa situación que estaban pasando. Es Dios, hermanos míos, que usa medios increíbles para sostenernos cuando estamos pasando por el crisol de la prueba, cuando estamos pasando por situaciones difíciles. Lo vemos nosotros. Vemos cómo, haciendo alusión nuevamente a lo que mi hermano Gilberto mencionaba, vemos cómo en el Getsemaní, mientras el Señor oraba, padecía, venían ángeles que le sostenían. Lo vimos también en su tentación, cuando Él estaba siendo tentado. Después que Él resistió, venían ángeles y le servían. Dios, el Padre, enviando ánimo, enviando fortaleza, enviando consuelo a su Hijo. Porque cada vez que tú estás sufriendo, cada vez que estás pasando por una dificultad, nunca olvides que Dios está contigo. No olvides, hermano mío, qué ocurrió cuando los amigos de Daniel estaban y fueron arrojados al horno de fuego. ¿Qué fue lo que le quitó el ánimo a Nabucodonosor? Él mira dentro del horno y ve que ahí no habían 3 personas, habían 4. Había uno que estaba en el sufrimiento también. Eso, una prefigura de nuestro Señor Jesucristo presente también en nuestras tribulaciones. Por eso tenemos que estar confiados, hermanos. Por eso, pese a la situación difícil, pese al cuadro de ansiedad, al cuadro de depresión, a la enfermedad, cualquier situación que pueda estar pasando, hermano, ten fe. Dios está ahí contigo. Si has creído en el Señor, confía en el Señor. Él está ahí. Él no te abandona, Él no te desampara. Nunca olvides eso. Él no nos deja solo, hermano. Él nos fortalece y nos consuela. Y Timoteo fue el instrumento que utilizó Pablo para poder consolar, animar y exhortar a los tesalonicenses a que pudieran pasar esa prueba, esa tribulación y ese sufrimiento. Hermanos, agradezcamos a Dios que el sufrimiento que padecemos tiene un propósito eterno, a diferencia de aquel que no cree. Ese sufrimiento no le lleva a nada, simplemente a mayor destrucción. E incluso ese sufrimiento lo puede llevar a blasfemar más contra Dios, lo cual va a ser peor en el día del juicio. Pero para nosotros los creyentes, nunca una prueba, un sufrimiento, una situación de aflicción nos debe llevar a cuestionar a Dios, sino saber que es ahí, en ese sufrimiento, cuando más Él está con nosotros. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nosotros. Tuvimos un sumo sacerdote que a semejanza de nosotros padeció lo mismo, pero sin pecado. Él sufrió. Y por lo que padeció, aprendió la obediencia. ¿Cuánto más tú y yo necesitamos padecer y sufrir para aprender a ser obedientes a nuestro Dios? Agradezcamos a Dios cuando viene esa prueba, esa aflicción.
Paradójicamente, en la mañana, en el estudio hablábamos del gozo. Curiosamente, ahora hablamos del sufrimiento. Ambas cosas van de la mano, hermanos. Cuando estás sufriendo es cuando más gozoso debes estar. No de una manera cínica, sino más bien entendiendo que es Dios poniendo su mano sobre ti para perfeccionarte. No rehusemos el sufrimiento. Cuando venga, recibámoslo como es. Y roguémosle a Dios que nos sostenga y que pula de nosotros lo que tenga que pulir. Que saque toda imperfección, que saque todo orgullo, toda arrogancia, que saque todo aquello que es ajeno, que no es conforme al carácter de nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, que nuestro sufrimiento sea para la gloria de Dios, así como el sufrimiento de su Hijo Jesucristo fue para su gloria. Oremos al Señor.